Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Muchas veces en mi Instagram subo fotos de proyectos o carcasas impresas en 3D. Yo os quería traer al canal una impresora para aquellos que queráis empezar en el mundo de la impresión 3D. Se trata de la Lavist X1, una impresora que sobre todo destaca por su bajo coste. A día de hoy en Amazon está en 103 euros, con un cupón de descuento de 25 se quedaría en torno a los 78 euros, que la verdad es un precio muy bueno. Yo la pillé antes del Black Friday y me costó un poquito más, en torno a los 129, que también me parece un precio espectacular. La impresora también destaca por su tamaño compacto, ya que es una impresora bastante pequeña. Tenemos la limitación de 10 x 10 x 10 centímetros en las impresiones, pero podemos dejarla en cualquier sitio. Y ese tamaño tan compacto, sumado a un montaje prácticamente nulo, ya que no tenemos que configurar nada, la hace una alternativa perfecta para aquellos que empecéis en la impresión 3D. Lo primero que nos vamos a encontrar cuando abramos la caja va a ser un manual en varios idiomas. Un manual bastante completo y bueno, empezamos a sacar cosas. Aquí tenemos un rollo de 10 metros de PLA blanco que no nos dará para muchas cosas, pero suficiente para probarla. Es un filamento de 1,75 milímetros. En esta bolsita tenemos un destornillador con los tornillos para montarla. No viene montada totalmente, pero ya veréis que tardamos un minuto en montarla. También trae una microSD y un lector para el ordenador. En la microSD nos viene incluido el software para utilizarla, el manual en PDF y un par de ejemplos para probarla. También tenemos un cable USB como el de las impresoras para conectarla, bastante cortito, me hubiera gustado un poco más largo para que fuera más cómodo enchufarla al ordenador. Y por último un par de piezas de plástico que servirán como soporte para el filamento. Ya os adelanto que no me gusta nada este soporte, ya que la mayoría de rollos que solemos comprar están en torno al kilo y es demasiado pequeño, y no vamos a comprar 10 metros de filamento, que saldría carísimo. Quitamos la primera capa de plástico y tenemos la impresora ya, que la dejamos aquí apartada un momento. Y vemos que el cargador que nos trae es de 12 voltios y 2,5 amperios, un cargador bastante estándar. Y ahora pues con la impresora allá afuera sacamos todos los plásticos y nos la encontramos prácticamente montada. Solo tenemos que colocar la parte superior en la base y ahora conectamos un pequeño cable que conectaría la parte superior con la controladora. Para dejar esto bien sujeto vamos a tener que pasar dos tornillos y apretar las tuercas y ya la tendríamos lista. Como os he dicho, el montaje ni un minuto va a llevar. Si no lo sabéis, normalmente las impresoras un poquito más grandes, como puede ser una Ender 3, vienen totalmente desmontadas y tienen un proceso de montaje no excesivamente complejo, pero sí bastante largo y laborioso, que puede que no esté accesible para principiantes o para niños. El soporte va colocado en el lateral de esta manera, puede ir hacia adentro o hacia afuera. Yo preferí colocarlo hacia afuera, ya que hacia adentro me estorbaba un poco para ajustar la cama. Respecto a la controladora, es muy simple también. He hecho en falta algún tipo de LCD que nos diga si la impresora está viva o si tenemos la temperatura correcta, pero bueno, nos vamos a tener que fiar de ella. En el lateral tenemos un puerto para la alimentación, un puerto USB y el puerto para la microSD. Curiosamente, al no tener una pantalla LCD para seleccionar el archivo, este aparato seleccionará automáticamente el archivo más reciente que hayamos puesto en la microSD.
Entonces, pues puede que esto no sea muy cómodo si queremos imprimir cosas que ya teníamos en la tarjeta que tendremos que volver a cargar, pero no tenemos otra opción. Respecto al mando, tenemos 4 botones: Home para llevar la boquilla a la posición Home, que esta viene predefinida, un botón menos para sacar filamento y un botón más para que comience a calentar y a empujar el filamento. La primera vez que lo utilicemos pulsamos el más, empezará a calentar y cuando veamos que empieza a salir el filamento le damos otra vez al más para pausarlo y que no esté tirando filamento. Y por último el botón play, que una vez esté caliente pues empezará a imprimir, o que también si pulsamos durante 3 segundos y soltamos subirá el eje Z 10 milímetros si queremos pues levantar la boquilla por cualquier circunstancia, porque queramos despegar la pieza o hacer cualquier cosa, pues subimos la boquilla. Esto, mientras estemos imprimiendo, también servirá para pausar la impresión. La cama de la impresora, como ya os imagináis, es pequeña, exactamente de 10 por 10 centímetros, y viene con un panel magnético muy útil que podemos quitar para despegar las piezas. Y el mayor inconveniente de esta impresora es que no nos encontramos cama caliente. Para ajustar la altura de la cama tenemos 4 tuercas en las esquinas. Para meter el filamento simplemente tenemos en la parte superior de la boquilla una ranura, por decirlo así, que introducimos el hilo y le damos al botón más hasta que notemos que la máquina tira de él, que será también cuando esté caliente y pueda empezar a fundirlo. Respecto al software que nos trae en la microSD, el que más sencillo me parece utilizar es LaviSlicer, que prácticamente es introducir el archivo, darle a cortar para que genere el G-code, que serían las instrucciones para imprimir a partir de un archivo en 3D .stl, por ejemplo. Luego también tenemos el programa Cura o Ultimaker Cura en su última versión, que también es un programa bastante completo. El resto de cosas que nos trae en la microSD, pues un par de ejemplos de archivos G-code, los drivers para el USB, el manual de instrucciones en PDF y varios vídeos de instrucciones acerca tanto del uso del software como del montaje de la impresora, por si tuvierais cualquier duda. Estoy imprimiendo uno de los archivos que nos trae la microSD de muestra, que sería un gato, y que os voy a ir dejando varias imágenes del proceso. Tampoco os lo voy a grabar entero porque realmente tarda mucho en hacerlo. Y bueno, lo primero que nos hace es crear una base firme que después empezaría a imprimir encima la pieza. Esta base luego, una vez que hecha la pieza, se despega fácilmente con la mano. Y como veis, me ha salido mal la impresión. Se ha despegado la base de la cama. Entonces pues yo me he despistado un momento y ha seguido imprimiendo encima y desperdiciando un montón de filamento. Otra pieza que también viene de ejemplo es el cohete, que en este caso se ha impreso perfectamente y realmente ha quedado muy bien, sorprendentemente bien. La pieza del gato también está muy bien impresa, la mitad inferior que se ha llegado a imprimir, muy sólida, muy bien, pero el resto pues al despegarse pues no sirve para nada. Esto, como os comentaba antes, es a causa de la retracción del material por no tener cama caliente, que es pues una gran desventaja. Pero ya os digo que en las pocas impresiones que he hecho, sobre todo en el cohete, realmente la impresión ha sido muy buena, aunque seguramente con algunos ajustes en el software de Cura podamos conseguir impresiones realmente muy buenas, mejores que con el software predeterminado, ya que los G-code que he utilizado eran los que traía la impresora por defecto. Pues hasta aquí llega el vídeo de hoy, chicos. Una impresora 3D que por su precio, realmente cerca de los 100 euros, incluso menos ahora, nos permite acercarnos al mundo de la impresión 3D, a crear nuestras primeras piezas, y que realmente es muy sencilla de utilizar. Ya veis, no tiene ningún tipo de configuración ni montaje difícil para tenerla 100% operativa en casa. Así que si no tenéis idea de qué regalar estas navidades, pues ya sabéis, una impresora 3D. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, suscribiros, dejar un buen like y nos vemos en un próximo vídeo.